La noche del 23 de agosto del año 102 después de Cristo, 10 cohortes romanas comenzaron a escalar la cara norte del monte Tapae en completa oscuridad. No llevaban cuerdas, no tenían arneses, no habían reconocido el terreno previamente. 4.500 hombres, cada uno cargando 30 kilogramos de equipo militar, subiendo una pared de roca de 60 grados de inclinación mientras el enemigo dormía a menos de 300 metros de distancia. Lo que ocurrió esa noche desafió cada principio de la doctrina militar romana, y sin embargo se convirtió en una de las maniobras más audaces en la historia de las legiones imperiales. ¿Cómo es posible que una fuerza de asalto de ese tamaño ejecutara una operación tan arriesgada, sin ninguna de las ventajas tácticas que hacían del ejército romano la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo? Esta es la historia de una noche en que la desesperación superó a la estrategia, donde el instinto de supervivencia obligó a miles de soldados profesionales a abandonar todo lo que habían aprendido sobre el arte de la guerra. Pero para entender por qué el emperador Trajano ordenó esta locura táctica, debemos retroceder 3 meses hasta el desastre que casi destruyó la Segunda Guerra Dácica antes de que realmente comenzara. En mayo de ese año, las legiones Quinta Macedonia y Primera Minervia habían cruzado el Danubio mediante un puente de pontones construido en tiempo récord por ingenieros militares. El plan era sencillo en teoría: penetrar en territorio dacio, establecer una cabeza de playa fortificada, esperar refuerzos y luego avanzar hacia la capital enemiga de Sarmisegetusa. Era el manual romano clásico de invasión progresiva, la misma estrategia que había sometido a Galia, Hispania y Britania. Pero Decébalo, el rey dacio, no era un líder tribal cualquiera. Este hombre había estudiado las tácticas romanas durante 2 décadas. Había derrotado legiones en combate abierto y sabía exactamente cómo neutralizar las ventajas que hacían invencibles a Roma. El 21 de mayo, mientras la Primera Minervia construía el campamento base a orillas del río Timis, grupos de guerreros dacios comenzaron a aparecer en las colinas circundantes. No atacaban, solo observaban. Los centinelas romanos reportaron movimientos, pero el legado Lucio Fabio Justo interpretó correctamente que se trataba de reconocimiento enemigo. Lo que no interpretó correctamente fue la escala de lo que Decébalo estaba preparando. Durante 5 días, los romanos fortificaron su posición mientras más y más dacios aparecían en el horizonte. El 27 de mayo había más de 20.000 guerreros rodeando el campamento romano, y entonces comenzó el juego psicológico. Los dacios no atacaban, gritaban. Toda la noche, miles de voces aullando en un idioma que los romanos no comprendían, golpeando espadas contra escudos, encendiendo hogueras que iluminaban las colinas como si el cielo estuviera ardiendo. Los soldados de la Primera Minervia, hombres entrenados para enfrentar cualquier enemigo en batalla campal, comenzaron a quebrarse bajo la presión constante de un asedio invisible. No había combate, solo ruido, solo espera, solo la certeza de que en algún momento esa masa de enemigos se lanzaría contra las empalizadas y entonces comenzaría la carnicería. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El primer ataque llegó el 1 de junio al amanecer, pero no fue el asalto masivo que los romanos esperaban. Fueron 100 arqueros dacios que emergieron del bosque, dispararon una andanada de flechas hacia las torres de vigilancia y desaparecieron antes de que los ballesteros romanos pudieran responder. 3 horas después, otro grupo atacó desde el flanco opuesto. Misma táctica: aparecer, disparar, esfumarse. Para la noche del segundo día, los romanos habían sufrido 70 bajas sin haber matado a un solo enemigo.
Decébalo estaba aplicando una estrategia de desgaste que los manuales militares romanos no contemplaban, porque se basaba en un principio que contradecía toda la lógica mediterránea: sacrificar la gloria de la batalla abierta a cambio de la victoria por agotamiento. ¿Cuánto tiempo puede un ejército profesional mantener la disciplina cuando el enemigo se niega a pelear según las reglas? La respuesta llegó el 8 de junio, cuando 3 legionarios de la Quinta Macedonia intentaron desertar durante la noche. Los atraparon antes de cruzar el perímetro defensivo y los ejecutaron al amanecer frente a toda la legión. El legado justo sabía que estaba perdiendo el control. Las provisiones estaban calculadas para 2 meses con racionamiento moderado. Los refuerzos no llegarían hasta finales de julio, y cada día que pasaba, más guerreros dacios llegaban a las colinas. En algún momento, la situación dejaría de ser un asedio y se convertiría en una tumba. La solución llegó en la forma más inesperada: un mensajero enemigo. El 16 de junio, un jinete dacio se acercó al campamento con una rama blanca atada a su lanza. Traía un mensaje de Decébalo escrito en griego, el idioma diplomático del mundo antiguo. El rey dacio ofrecía términos. Los romanos podían retirarse cruzando el Danubio de vuelta a su territorio. No habría persecución, no habría represalias. Solo tenían que admitir la derrota y marcharse. Lucio Fabio Justo leyó el mensaje, lo rompió frente al mensajero y le dijo que regresara con su rey para informarle que las águilas romanas nunca retrocedían. Fue una decisión heroica que condenó a muerte a 2000 hombres. Porque 3 días después del rechazo romano, Decébalo dejó de jugar. El 19 de junio al mediodía, 20.000 dacios atacaron simultáneamente desde 3 direcciones. No eran guerreros tribales gritando salvajemente mientras corrían hacia su muerte. Eran soldados organizados en formaciones que imitaban las tácticas romanas, protegidos por escudos rectangulares que habían copiado del diseño legionario, atacando en oleadas coordinadas que obligaron a los defensores a dividir sus fuerzas. La batalla duró 11 horas. Cuando finalmente los dacios se retiraron al anochecer, 400 romanos estaban muertos y 1.200 heridos. Pero lo peor no fueron las bajas. Lo peor fue que los dacios habían destruido una sección de la empalizada norte. Durante la noche, los ingenieros romanos trabajaron desesperadamente para reparar la brecha, mientras los heridos gemían en las tiendas médicas y los hombres sanos montaban guardia, sabiendo que el próximo ataque sería definitivo. Nadie durmió, nadie comió. Y cuando el amanecer del 20 de junio iluminó las colinas, todos vieron lo que Decébalo había preparado durante la noche: torres de asedio. Los dacios habían construido 4 estructuras de madera de 10 metros de altura que ahora estaban siendo empujadas lentamente hacia el campamento romano por cientos de guerreros protegidos detrás de mamparas móviles. Las legiones habían llevado esas mismas tácticas de asedio a todos los rincones del imperio, y ahora un rey bárbaro les estaba enseñando cómo se sentía estar del otro lado. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El segundo asalto comenzó al mediodía del 20 de junio y continuó sin interrupción durante 14 horas. Las torres dacias llegaron hasta la empalizada norte y los guerreros comenzaron a saltar directamente sobre las fortificaciones romanas. Se luchó cuerpo a cuerpo en los pasillos entre las tiendas. Se luchó sobre los muros derruidos. Se luchó en la oscuridad cuando el sol se puso y los únicos puntos de referencia eran los gritos de los moribundos y el olor a sangre y mierda que caracteriza todo combate prolongado. Cuando finalmente los dacios se retiraron, pasada la medianoche, 600 romanos más habían muerto,
y el campamento estaba efectivamente destruido como posición defensiva viable. Lucio Fabio Justo reunió a sus oficiales restantes en lo que quedaba del Praetorium y pronunció 3 palabras que ningún legado romano quería decir jamás: vamos a retirarnos, pero no retirarse hacia el Danubio como Decébalo había ofrecido. Eso sería entregarle al enemigo una victoria propagandística que destruiría la moral de todo el ejército imperial en la región. No, Justo propuso algo que era simultáneamente brillante y suicida: retirarse hacia adelante, adentrarse en territorio dacio, alejándose del río, internándose en las montañas donde las legiones no tenían mapas ni conocimiento del terreno, perseguidos por un ejército que los superaba numéricamente 5-1. Era una locura táctica. Era también la única opción que les daba alguna posibilidad de sobrevivir. La retirada comenzó 2 horas antes del amanecer del 21 de junio. Los romanos quemaron todo lo que no podían cargar: en tiendas, equipo de asedio, provisiones excedentes, incluso los cadáveres de sus compañeros caídos, porque no había tiempo para rituales funerarios, y no iban a dejar que los dacios mutilaran los cuerpos. 1.500 hombres heridos que podían caminar fueron distribuidos en el centro de la columna. Los que no podían caminar recibieron una dosis letal de opio mezclado con vino, porque abandonarlos vivos era condenarlos a ser torturados, y ningún comandante romano hacía eso a sus soldados. Fue una masacre por compasión que dejó a los oficiales supervivientes marcados para el resto de sus vidas. La columna de retiro se movió hacia el noreste, alejándose del Danubio, adentrándose en los Cárpatos. Los dacios los persiguieron como una manada de lobos siguiendo a un ciervo herido. Durante 3 días caminaron casi sin descanso, deteniéndose solo cuando el agotamiento físico hacía imposible continuar. Los dacios no atacaban en masa, no necesitaban hacerlo. Solo tenían que mantener la presión constante, matar a los rezagados, desgastar la moral, esperar a que el hambre y el cansancio hicieran el trabajo por ellos. Para el 24 de junio, la columna romana había perdido 300 hombres más sin haber participado en una sola batalla campal. Simplemente caían durante la marcha, exhaustos, y los dacios los mataban minutos después. Cuando un ejército deja de ser una unidad militar y se convierte en una multitud de sobrevivientes individuales. Lucio Fabio Justo lo vio en los ojos de sus hombres el 25 de junio, cuando las últimas provisiones se agotaron. Ahora estaban caminando sin comida, sin rumbo real, excepto alejarse de los perseguidores, sin esperanza, excepto la certeza de que cada paso que daban era un paso más lejos de la esclavitud o la muerte inmediata. Y entonces, esa noche, un explorador regresó con noticias que parecían un milagro. Había encontrado una formación montañosa con un desfiladero estrecho que solo tenía un acceso. Si podían llegar allí y defenderlo, tendrían una posición que 500 hombres podían mantener contra miles. El problema era llegar. El desfiladero estaba a 20 kilómetros al norte, pero para alcanzarlo había que cruzar un valle completamente expuesto donde los dacios los verían desde las alturas circundantes. Era una trampa perfecta si el enemigo anticipaba el movimiento. Justo tomó la decisión más difícil de su carrera: dividir la fuerza. Envió a 200 hombres, los más rápidos y menos heridos, a realizar una marcha forzada nocturna hacia el oeste para crear la ilusión de que toda la columna se dirigía en esa dirección. El resto, aproximadamente 2.700 soldados, se movería hacia el norte en completo silencio. Era sacrificar a 200 para salvar a miles. Era el tipo de matemática brutal que define el liderazgo militar en momentos de crisis extrema. La maniobra funcionó. Los dacios siguieron al grupo de distracción hacia el oeste, mientras la columna principal alcanzaba el desfiladero al amanecer del 27 de junio. Era exactamente lo que el explorador había descrito.
Un cañón natural de 50 metros de ancho, flanqueado por paredes rocosas de 100 metros de altura. Solo había una entrada, y podía ser defendida por una fuerza pequeña contra números abrumadores. Los romanos colapsaron literalmente al llegar, cayendo sobre la tierra desnuda, sin siquiera montar un campamento organizado. Habían caminado 140 kilómetros en 6 días, cargando equipo completo, mientras eran perseguidos por un ejército hostil. Era un logro de resistencia física que superaba todo lo que el entrenamiento legionario consideraba posible. Pero el alivio duró exactamente 3 horas. Porque a media mañana, las exploraciones romanas reportaron que los dacios habían descubierto el engaño y ahora estaban convergiendo hacia el desfiladero. Y no venían solos, traían refuerzos. Decébalo había apostado todo a destruir estas 2 legiones romanas porque sabía que una victoria así obligaría al emperador Trajano a reconsiderar toda la campaña. Para el mediodía del 27 de junio, más de 30.000 guerreros dacios rodeaban el cañón donde los romanos se habían refugiado. El cazador se había convertido en presa, y entonces comenzó el asedio más extraño de la historia militar romana. Los dacios no atacaban, otra vez. Simplemente acamparon en las alturas circundantes, bloqueando la única salida del desfiladero. No necesitaban asaltar la posición romana porque el tiempo trabajaba para ellos. Los romanos no tenían comida, no tenían agua excepto un pequeño arroyo que corría por el fondo del cañón. No tenían forma de comunicarse con el ejército principal que estaba a 200 kilómetros de distancia cruzando el Danubio. Todo lo que los dacios tenían que hacer era esperar a que el hambre convirtiera a las legendarias legiones en una multitud de esqueletos ambulantes demasiado débiles para sostener sus armas. Decébalo había aprendido la lección más importante sobre cómo derrotar a Roma. No pelees según sus reglas. Durante 10 días, los romanos sobrevivieron comiendo raíces, hierbas y eventualmente el cuero de sus propias sandalias hervido para ablandarlo. Los heridos morían en las tiendas médicas porque no había medicamentos ni vendajes limpios. Los soldados sanos se volvían cada día más demacrados mientras observaban las hogueras dacias brillando en las montañas circundantes como estrellas caídas, burlándose de su impotencia. Para el 6 de julio, Lucio Fabio Justo sabía que tenían tal vez 3 días más antes de que el hambre destruyera cualquier capacidad de resistencia organizada. Y entonces llegó el segundo milagro. Un mensajero romano había logrado infiltrarse durante la noche, evitando las patrullas dacias, bajando por las paredes del desfiladero usando cuerdas improvisadas y pura desesperación. Traía un mensaje del emperador. Los refuerzos venían. Trajano mismo estaba cruzando el Danubio con 8 legiones más, 40.000 hombres, la fuerza de invasión más grande que Roma había desplegado en una generación. Pero llegarían al territorio dacio en algún punto a mediados de agosto. Las legiones atrapadas tenían que resistir 30 días más, 30 días sin comida, 30 días rodeados por un ejército que había demostrado ser capaz de derrotar tácticas romanas. 30 días que decidirían si la Segunda Guerra Dácica terminaba antes de comenzar realmente. Justo reunió a sus centuriones y les dijo la verdad. No sobrevivirían 30 días defendiendo el desfiladero. El hambre los mataría mucho antes de que llegaran los refuerzos. Necesitaban cambiar la dinámica. Necesitaban dejar de ser la presa y convertirse nuevamente en el cazador. Pero, ¿cómo cuando estaban atrapados en un cañón sin salida, rodeados por miles de enemigos, debilitados por el hambre y el agotamiento? Un tribuno joven llamado Marco Ulpio Nerva señaló algo que todos habían visto, pero nadie había considerado tácticamente importante. Las paredes del desfiladero, sí, eran casi verticales. Sí, tenían 100 metros de altura, pero no eran completamente lisas.
Había grietas, salientes, puntos de agarre. ¿Era posible que un ejército completo escalara esas paredes en la oscuridad? Era una pregunta que ningún comandante romano en su sano juicio haría, porque la respuesta obvia era no. Pero Lucio Fabio Justo ya no estaba operando según la doctrina militar normal. Estaba operando según las reglas de la supervivencia desesperada. Durante 3 días observó las paredes del cañón, estudiando cada ruta posible, enviando exploradores a intentar ascensos de prueba, y lentamente una idea imposible comenzó a parecer simplemente improbable. Si podían escalar las paredes del lado norte del desfiladero durante la noche, llegarían a un área que los dacios no estaban vigilando porque asumían que era inaccesible. Desde allí podrían moverse por los riscos hasta alcanzar el campamento enemigo y atacar desde una dirección que nadie esperaría. Era un plan que violaba cada principio de la estrategia romana. No había reconocimiento adecuado. No había cuerdas o equipo de escalada. No había forma de coordinar el movimiento de miles de hombres en la oscuridad total mientras ascendían una pared rocosa. Si alguien caía, el ruido alertaría a los dacios y toda la operación terminaría en una masacre. Pero la alternativa era quedarse en el cañón y morir de hambre. Cuando Justo presentó el plan a la asamblea de centuriones el 11 de julio, hubo un silencio largo. Y entonces, uno por uno, cada oficial presente golpeó su puño contra su pecho en el saludo legionario que significaba aceptación. Si iban a morir, morirían atacando. La preparación tomó 10 días porque necesitaban acumular suficiente energía para el esfuerzo físico más extremo de sus vidas. Las últimas raciones de comida real se distribuyeron equitativamente. Los heridos, que podían caminar pero no escalar, fueron designados para quedarse y defender el fondo del cañón, creando la ilusión de que el ejército completo seguía atrapado allí. Se seleccionó a los 10 mejores escaladores de cada cohorte para que lideraran el ascenso, identificando rutas y ayudando a los hombres menos experimentados. Y se tomó la decisión más difícil. Todo el equipo pesado se quedaría atrás. Nada de armadura segmentada de cuerpo completo, nada de escudos rectangulares, solo gladios, puñales, cascos y armadura ligera de cuero. Los romanos ascenderían las paredes sin las herramientas que los hacían invencibles en batalla campal. La noche del 21 de julio, 2 horas después del anochecer, 4.500 soldados romanos comenzaron a escalar. Se movían en columnas verticales de 10 hombres, cada columna separada por 3 metros de la siguiente para minimizar el riesgo de que una caída afectara a múltiples escaladores. El progreso era agonizantemente lento. Cada metro ganado requería encontrar puntos de agarre, probar la solidez de la roca, ayudar al hombre de arriba o al de abajo. Algunos tramos eran relativamente fáciles, con inclinaciones de 40 grados y múltiples salientes. Otros eran casi verticales, requiriendo que los soldados literalmente se pegaran a la roca usando únicamente la fuerza de sus dedos y brazos. A mitad de camino del ascenso, después de 3 horas de escalada continua, los primeros hombres comenzaron a fallar. Los músculos simplemente dejaban de responder. Los dedos perdían la fuerza para sostener el peso del cuerpo, y entonces empezaron las caídas. El primero fue un legionario de la Quinta Macedonia que resbaló a 30 metros de altura. No gritó mientras caía porque habían recibido órdenes estrictas de mantener silencio absoluto. Murió en impacto contra el suelo del cañón sin hacer más ruido que el golpe sordo de un cuerpo destrozado. Durante las siguientes 2 horas, otros 17 hombres cayeron. Todos murieron en silencio, y los supervivientes siguieron escalando porque detenerse significaba caer eventualmente cuando los músculos se rindieran completamente. La historia no termina aquí.
Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. A 5 horas del inicio del ascenso, los primeros escaladores alcanzaron la cima. Marco Ulpio Nerva, el tribuno que había sugerido esta locura, fue el tercero en llegar a la meseta superior. Se arrastró sobre el borde de la pared, rodó sobre su espalda y durante 30 segundos simplemente respiró, mientras sus brazos temblaban incontrolablemente por el esfuerzo. Luego se puso de pie, ayudó al siguiente hombre a subir y comenzó a organizar un perímetro defensivo mientras más y más romanos emergían de la oscuridad como fantasmas saliendo de una tumba. Para el amanecer del 22 de julio, casi 3.000 soldados habían completado el ascenso. 1.500 se habían quedado abajo defendiendo el cañón o porque estaban demasiado heridos para intentarlo, y 43 habían caído durante la escalada. Ahora venía la parte realmente difícil, porque alcanzar la cima solo significaba que estaban en territorio completamente desconocido, en la oscuridad, a menos de 1 kilómetro del campamento dacio más cercano, sin ninguna de las ventajas que hacían del ejército romano una fuerza dominante. No tenían cohortes organizadas, no tenían formaciones defensivas, no tenían siquiera un conteo preciso de cuántos hombres habían sobrevivido el ascenso, porque en la oscuridad total era imposible hacer un censo. Lo que tenían era el elemento sorpresa y la certeza absoluta de que si los dacios los detectaban antes del ataque, todos morirían en estas montañas sin nombre. Lucio Fabio Justo, que había sido el escalador número 27 en alcanzar la cima, reunió a todos los oficiales que podía encontrar en la oscuridad y pronunció lo que probablemente es el discurso de batalla más corto en la historia militar romana. «Estamos aquí, allá están ellos, los matamos antes de que nos maten, avanzamos ahora». No hubo retórica sobre el honor de Roma. No hubo recordatorios de las glorias del imperio, solo la matemática brutal de la supervivencia expresada en 20 palabras. Y entonces, 30 minutos antes del amanecer del 22 de julio del año 102, 3.000 legionarios romanos que acababan de escalar 100 metros de roca vertical comenzaron a correr por la meseta superior hacia el campamento dacio más cercano. Lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos fue una de las masacres más brutales de las guerras dácicas, pero contada desde una perspectiva completamente inesperada. Los romanos atacaron un campamento de 2.000 guerreros dacios que estaban durmiendo porque habían pasado las últimas 3 semanas vigilando el fondo de un cañón, donde creían que los romanos estaban atrapados. No hubo batalla. No hubo combate organizado. Fue simplemente 3.000 soldados hambrientos, exhaustos y furiosos, matando a todo lo que se movía durante 18 minutos hasta que no quedó nadie vivo. Los dacios que intentaron resistir fueron abrumados por números superiores. Los que intentaron huir fueron perseguidos y ejecutados. Los que intentaron rendirse fueron ignorados porque los romanos habían pasado demasiadas semanas viendo morir a sus compañeros para sentir compasión en este momento. Cuando el sol finalmente salió sobre las montañas dacias, iluminó una escena que parecía sacada de las pesadillas de los propios dioses del inframundo. El campamento dacio estaba completamente destruido. 2.000 cuerpos cubrían el suelo. Y los romanos, cubiertos de sangre que no era suya, comenzaron sistemáticamente a recoger provisiones, comida, agua, armas, todo lo que necesitaban para continuar luchando. Lucio Fabio Justo encontró el estandarte personal del comandante Dacio muerto y lo clavó en el suelo en el centro del campamento capturado. Era una señal para el resto del ejército dacio, que ahora podía verlos desde las montañas circundantes. Las legiones romanas habían dejado de retirarse.
pero habían escalado las paredes del cañón sin el lubricante táctico de la preparación, el reconocimiento o el equipo adecuado. Habían tomado posiciones imposibles, usando únicamente voluntad humana y desesperación. Y ahora, mientras el resto del ejército dacio comenzaba a comprender que los romanos no estaban atrapados en el desfiladero, sino operando libremente en las alturas, la dinámica completa de la campaña estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera Decébalo había anticipado. Porque en el arte de la guerra, a veces, la locura táctica y el genio estratégico son imposibles de distinguir hasta que la sangre se seca y los historiadores escriben sus versiones de lo que realmente ocurrió. Y esta historia todavía está por terminar. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El humo de 2000 piras funerarias dacias subía hacia el cielo de la mañana del 22 de julio, como columnas negras marcando el lugar donde 3000 legionarios romanos acababan de reescribir las reglas del combate imposible. Pero Lucio Fabio Justo sabía que la victoria solo había comprado tiempo. Los exploradores reportaban que más de 20.000 guerreros dacios estaban convergiendo hacia su posición desde campamentos dispersos en las montañas circundantes. En 6 horas estarían completamente rodeados otra vez, solo que esta vez en un campamento capturado que no estaba diseñado para resistir un asedio contra fuerzas superiores. Tenían que moverse. Pero ¿hacia dónde cuando todo el territorio circundante estaba controlado por el enemigo? La respuesta vino de una fuente completamente inesperada. Un prisionero dacio que había sobrevivido escondido bajo los cuerpos de sus compañeros durante la masacre del amanecer. Los romanos lo encontraron 2 horas después del ataque, cuando comenzaron a revisar sistemáticamente cada tienda del campamento capturado. Era un hombre joven, probablemente 18 años, temblando de terror porque sabía exactamente cómo las legiones trataban a los prisioneros en territorio hostil. Pero en lugar de ejecutarlo, Marco Ulpio Nerva, el tribuno que había sugerido el ascenso del cañón, tomó una decisión que cambiaría todo el curso de la campaña. Le ofreció vida a cambio de información. El prisionero habló. En griego rudimentario mezclado con gestos desesperados, explicó que el rey Decébalo no estaba en la región. Había regresado a la capital Sarmisegetusa 3 días antes para recibir refuerzos de tribus aliadas del norte. El ejército dacio que rodeaba a los romanos no tenía un comandante supremo unificado, sino 5 jefes tribales operando mediante consenso informal. Más importante aún, reveló la ubicación exacta de sus campamentos principales. El 3 al oeste, 2 al este, todos separados por terreno montañoso que dificultaba la comunicación rápida entre ellos. Era información que convertía una situación imposible en simplemente desesperada. Y para Lucio Fabio Justo, desesperado era suficientemente bueno. El plan que diseñó en las siguientes 4 horas era simultáneamente simple y absolutamente brutal en su lógica. No intentar escapar, no retirarse, no esperar refuerzos, atacar, pero no atacar los 5 campamentos dacios de forma secuencial, porque eso les daría tiempo de organizarse. Atacar 2 simultáneamente, los 2 al este, usando la velocidad de movimiento romano para crear confusión sobre el tamaño real de la fuerza atacante. Si los dacios creían que estaban enfrentando a un ejército completo con refuerzos recién llegados, en lugar de 3000 sobrevivientes exhaustos, podrían entrar en pánico. Y un ejército en pánico es un ejército derrotado sin importar cuántos soldados tenga. A mediodía del 22 de julio, los romanos abandonaron el campamento capturado después de quemar todo lo que no podían cargar. Se dividieron en 2 columnas de 1500 hombres cada una, dejando a 500 defendiendo el perímetro para mantener la ilusión de que toda la fuerza seguía allí.
La columna norte, comandada por Nerva, se movería por los riscos superiores hacia el campamento dacio más lejano. La columna sur, liderada por Justo personalmente, atacaría el campamento más cercano. Los ataques debían iniciarse simultáneamente al anochecer, y entonces, después de destruir ambos objetivos, las dos columnas convergerían en un punto de reunión predeterminado 10 kilómetros al este. Era coordinación militar ejecutada sin comunicaciones modernas, confiando únicamente en el entrenamiento romano y el tipo de sincronización que solo surge de la desesperación compartida. La marcha hacia los objetivos tomó 6 horas, a través de terreno que ningún cartógrafo romano había mapeado jamás. Los hombres caminaban en silencio total, moviéndose por senderos de cabras y lechos de arroyos secos, ocultándose en barrancos cuando las patrullas dacias pasaban a menos de 100 metros de distancia. Era la antítesis de cómo las legiones normalmente operaban. Nada de estandartes visibles, nada de tambores marcando el ritmo, nada de columnas ordenadas de soldados moviéndose en formación perfecta. Solo pequeños grupos de hombres deslizándose por las sombras como fantasmas, buscando venganza contra un enemigo que los había perseguido durante semanas. El primer campamento dacio fue avistado por exploradores romanos 90 minutos antes del anochecer. Albergaba aproximadamente 1.500 guerreros organizados en lo que parecía una posición semipermanente con empalizadas básicas y torres de vigilancia de madera. Lucio Fabio Justo observó desde una cresta a 300 metros de distancia mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. Podía ver fogatas encendiéndose, podía ver guerreros comiendo y conversando. Podía ver centinelas vigilando el perímetro, pero mirando hacia el valle, hacia donde creían que los romanos estaban atrapados, no hacia las alturas desde donde realmente vendría el ataque. Era un error táctico comprensible. Los dacios habían aprendido que los romanos construían campamentos fortificados y peleaban batallas campales. No habían aprendido que cuando empujas a las legiones contra una pared, las legiones aprenden a escalar paredes. El ataque comenzó exactamente cuando el sol tocó el horizonte, sumergiéndolo todo en esa luz naranja rojiza que precede al crepúsculo. 1.500 legionarios emergieron de los bosques circundantes en completo silencio, corriendo en formación suelta hacia el campamento dacio. No gritaron, no tocaron cuernos de guerra, solo corrieron. Los centinelas dacios los vieron cuando estaban a 100 metros de distancia y comenzaron a gritar alarmas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los romanos chocaron contra la empalizada como una ola de metal y furia contenida, usando hachas capturadas del campamento anterior para destrozar las defensas de madera, mientras otros escalaban las paredes usando las mismas técnicas que habían practicado en el cañón la noche anterior. Lo que siguió fue 20 minutos de caos absoluto. Los dacios intentaron formar líneas defensivas, pero no tenían espacio suficiente en el interior del campamento para organizarse adecuadamente. Los romanos peleaban en grupos pequeños, 10 o 12 hombres actuando como unidades independientes, usando la superioridad del entrenamiento individual para compensar la falta de formaciones organizadas. No era el combate legionario clásico de escudos enlazados y gladios apuñalando desde detrás de una pared de madera y metal. Era combate callejero brutal, donde cada soldado tenía que confiar en sus propias habilidades y en los compañeros inmediatos. Era exactamente el tipo de lucha que el entrenamiento romano incluía, pero que raramente se usaba en campaña porque las legiones generalmente dominaban mediante disciplina colectiva en lugar de proeza individual. Cuando el campamento finalmente cayó, 400 dacios estaban muertos y el resto había huido hacia los bosques circundantes. Los romanos habían sufrido 70 bajas,
mayormente hombres que murieron durante el asalto inicial contra la empalizada. Lucio Fabio Justo no perdió tiempo celebrando. Ordenó a sus hombres recoger armas, comida y agua, quemar el campamento y moverse inmediatamente hacia el punto de reunión. Tenían 4 horas de oscuridad para cubrir 10 kilómetros de terreno montañoso antes de que los supervivientes dacios pudieran organizarse y reportar lo ocurrido a los otros campamentos. Era otra marcha forzada para hombres que ya habían caminado 150 kilómetros en 3 semanas, escalado 100 metros de roca vertical y peleado 2 batallas en 24 horas. Pero nadie se quejó. Nadie cuestionó las órdenes. Solo se pusieron de pie y comenzaron a caminar. ¿Cuánto puede soportar el cuerpo humano antes de simplemente dejar de funcionar? Es una pregunta que los médicos militares de toda época han intentado responder, pero la verdad es que nadie realmente sabe porque el límite sigue moviéndose dependiendo de cuánto esté en juego. Los legionarios de la Quinta Macedonia y la Primera Minervia estaban descubriendo en estas montañas dacias que el límite real no es físico, sino psicológico. Mientras creas que sobrevivir es posible, tu cuerpo encuentra formas de continuar que la ciencia no puede explicar completamente. Y estos hombres todavía creían que podían sobrevivir porque habían hecho lo imposible 2 veces en 2 días. ¿Por qué no una tercera vez? El punto de reunión era un claro en un valle estrecho, flanqueado por bosques densos. La columna de Justo llegó 30 minutos antes de la medianoche. Y entonces esperaron. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sin ninguna señal de la columna norte comandada por Nerva. A los 20 minutos, Justo comenzó a considerar la posibilidad de que algo hubiera salido terrible mal. A los 25 minutos, estaba preparándose para tomar la decisión más difícil de la campaña: abandonar a 1.500 hombres y continuar con los que tenía. Y entonces, a los 29 minutos, una figura emergió del bosque oriental haciendo la señal manual romana para amigos acercándose. Era Nerva, sangrando de una herida en el brazo izquierdo, sonriendo como un loco. Su columna había tenido más dificultades. El campamento dacio que atacaron estaba mejor defendido de lo anticipado y el asalto inicial se había estancado en la empalizada durante casi 40 minutos antes de que finalmente lograran romper las defensas. Habían perdido 120 hombres en el ataque, casi el doble que la columna de Justo, pero habían completado el objetivo. 2 campamentos dacios destruidos, más de 2.000 enemigos muertos, y los romanos ahora estaban reposicionados en territorio que teóricamente controlaban los dacios, pero que en la práctica estaba demasiado montañoso y fragmentado para que cualquiera lo controlara realmente. Era guerra de guerrillas. Algo que los romanos raramente practicaban porque normalmente eran ellos quienes enfrentaban guerrillas. Pero las últimas 3 semanas les habían enseñado flexibilidad táctica o muerte, y habían elegido flexibilidad. Durante los siguientes 12 días, del 23 de julio al 4 de agosto, las legiones supervivientes ejecutaron una campaña de terror contra las fuerzas dacias dispersas en las montañas orientales. Atacaban campamentos pequeños durante la noche, emboscaban patrullas enemigas durante el día, destruían almacenes de provisiones, cortaban rutas de suministro, mataban mensajeros para interrumpir comunicaciones. Era una guerra de desgaste donde los romanos usaban movilidad superior para compensar la inferioridad numérica. No intentaban controlar territorio, intentaban crear caos. Y estaban teniendo éxito espectacular, porque los dacios, acostumbrados a pelear contra legiones que se movían lentamente y construían campamentos fortificados cada noche, simplemente no sabían cómo responder a un enemigo que aparecía, atacaba y desaparecía antes de que pudieran organizarse.
pero el éxito táctico no cambiaba la matemática fundamental. Los romanos todavía estaban aislados en territorio hostil, todavía superados numéricamente, todavía esperando refuerzos que, según el mensajero, llegarían a mediados de agosto. Para el 4 de agosto, la fuerza de Justo había sido reducida a aproximadamente 2.200 hombres por las bajas acumuladas de 3 semanas de combate continuo. Todos estaban heridos de una forma u otra. Todos estaban exhaustos más allá de lo que el descanso normal podía reparar. Todos sabían que si los dacios finalmente los acorralaban en una batalla campal, las legiones serían aniquiladas. La única esperanza era continuar evitando ese enfrentamiento hasta que llegaran los refuerzos. Y entonces, el 5 de agosto, todo cambió. Una patrulla romana capturó a un mensajero dacio que llevaba información que parecía demasiado buena para ser verdad. El emperador Trajano había cruzado el Danubio con 8 legiones completas el 1 de agosto. 40.000 soldados romanos estaban avanzando hacia el norte a través del territorio dacio, construyendo caminos fortificados mientras se movían, arrasando cualquier resistencia. El ejército principal dacio, bajo el mando personal de Decébalo, estaba convergiendo para enfrentar esta amenaza, dejando solo fuerzas mínimas para continuar persiguiendo a los supervivientes de la primera Minervia y la quinta Macedonia. El mensajero estimaba que los refuerzos romanos llegarían a la región donde operaba Justo en aproximadamente 15 días. 15 días. Era un número concreto. Ya no era espera hasta que llegue ayuda, sino sobrevive 360 horas más. Lucio Fabio Justo reunió a todos sus centuriones y tribunos supervivientes y les presentó el último plan de una campaña que había sido una serie continua de improvisaciones desesperadas: dejar de atacar, encontrar una posición defendible, atrincherarse, esperar. Era volver a la doctrina romana clásica después de 3 semanas operando como guerrilleros. Pero hacía sentido táctico porque ahora el reloj trabajaba a favor de Roma. Cada día que los supervivientes mantenían su posición era un día más cerca de la llegada de 40.000 legionarios frescos que convertirían esta campaña en una victoria imperial garantizada. La posición que eligieron era un promontorio rocoso llamado Tapae por los locales, aunque los romanos lo conocerían después como el lugar donde las legiones demostraron que la voluntad humana podía superar cualquier desventaja táctica. Tenía agua de un manantial natural, tenía elevación que daba ventaja defensiva, tenía solo 3 rutas de aproximación que podían ser defendidas por fuerzas relativamente pequeñas. Y lo más importante, estaba lo suficientemente cerca de la ruta proyectada del ejército principal romano que cuando finalmente llegaran podrían ver las señales de humo desde kilómetros de distancia. Los romanos llegaron a Tapae el 7 de agosto y comenzaron inmediatamente a construir fortificaciones usando técnicas que no habían podido aplicar durante 3 semanas de movimiento constante. Era casi reconfortante volver a cavar zanjas, levantar empalizadas, organizar torres de vigilancia. Era el trabajo que todo legionario había hecho 1000 veces durante el entrenamiento. Era orden impuesto sobre el caos mediante esfuerzo físico metódico. Durante 2 días trabajaron casi sin descanso, convirtiendo el promontorio en una fortaleza improvisada que podía resistir fuerzas muy superiores. Y entonces, el 9 de agosto, los dacios llegaron. No atacaron inmediatamente. Primero acamparon en las colinas circundantes, observando las fortificaciones romanas, evaluando. Los exploradores romanos contaron aproximadamente 5.000 guerreros, una fracción de las fuerzas que habían perseguido a las legiones semanas antes, pero todavía más del doble de los defensores romanos. El primer ataque llegó al amanecer del 10 de agosto. Fue un asalto de prueba, 200 guerreros corriendo hacia la empalizada norte
para evaluar la respuesta defensiva. Los romanos los recibieron con una andanada de pila, las jabalinas pesadas que cada legionario llevaba, seguida por ballistas disparando desde torres de vigilancia. Los dacios se retiraron después de sufrir 50 bajas sin haber alcanzado siquiera las fortificaciones exteriores. Era exactamente el tipo de combate que favorecía a Roma. Enemigos atacando posiciones preparadas, defendidas por soldados profesionales con equipo superior. Durante los siguientes 6 días, los dacios lanzaron 7 ataques más, cada uno más intenso que el anterior, pero ninguno logró penetrar las defensas romanas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Para el 16 de agosto, las defensas romanas seguían intactas, pero el costo estaba comenzando a acumularse. 300 hombres muertos o heridos demasiado gravemente para pelear. Provisiones casi agotadas otra vez. Flechas y pila gastados, hasta el punto de que los legionarios estaban recuperando proyectiles dacios de los cuerpos de los atacantes muertos para reutilizarlos. Lucio Fabio Justo sabía que tal vez tenían 3 o 4 días más de resistencia efectiva antes de que el agotamiento de recursos convirtiera el promontorio en una trampa mortal. Y entonces, la mañana del 17 de agosto, los exploradores reportaron algo imposible de malinterpretar: columnas de polvo elevándose desde el sur. Muchas columnas, demasiadas para contar. Las legiones de Trajano habían llegado. No en 15 días como estimaba el mensajero capturado, sino en 16, porque habían tenido que pelear 3 batallas contra fuerzas dacias intentando bloquear su avance. Pero ahora estaban aquí. 40.000 soldados romanos, frescos, bien provistos, organizados en las formaciones perfectas, que hacían de las legiones imperiales la fuerza militar más dominante del mundo antiguo. Cuando los dacios que rodeaban Tapae vieron el ejército aproximándose, no intentaron pelear, simplemente se retiraron hacia el norte, dispersándose en las montañas, sabiendo que la ventana de oportunidad para destruir a los supervivientes de las legiones Via y Pillino había cerrado permanentemente. El emperador Trajano entró al campamento fortificado de Tapae al mediodía del 17 de agosto, acompañado por su guardia pretoriana personal. Encontró a 2.200 soldados que parecían cadáveres ambulantes, hombres que habían perdido en promedio 15 kilogramos de peso corporal, hombres cuyas armaduras estaban destruidas, cuyas armas estaban melladas más allá de cualquier estándar de mantenimiento aceptable, cuyas caras mostraban el tipo de agotamiento que no desaparece después de una noche de sueño. Lucio Fabio Justo, el legado que había mantenido unidos a los supervivientes durante 58 días de pesadilla continua, se presentó ante el emperador en posición de firmes, esperando probablemente una corte marcial por haber perdido la mitad de 2 legue.